¿Te gustaría conocer las claves para poder describir a cualquier persona? En este vídeo vamos a aprender a hacer buenas descripciones, centrándonos en aspectos físicos que se ven a simple vista, pero también en otros como el carácter y la personalidad. Y es que cuando describimos a una persona, sobre todo si queremos ser precisos, debemos tener en cuenta diferentes categorías que nos aportan información diversa. Vamos a ver las más importantes y al final del vídeo vamos a hacer un ejemplo práctico que nos ayudará a poner en práctica todo lo aprendido. Sin más dilación, vamos a ponernos manos a la obra. Antes de comenzar, un pequeño recordatorio. Para hacer descripciones vamos a necesitar adjetivos. Los adjetivos van a ir siempre relacionados con el sustantivo. En este caso, el sustantivo va a ser la persona a la que nos referimos. Y esta persona o este sustantivo siempre va a tener un género y un número. Y nuestro adjetivo debe coincidir. Si necesitas revisar la información sobre los adjetivos, te dejo un vídeo en la descripción donde lo tratamos a fondo. Vamos ya con el primer verbo para hacer nuestras descripciones, y en este caso es el verbo ser. Este verbo va a ser el que más vamos a usar, es el más común y está relacionado con características permanentes de la persona. Vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, lo usaríamos para la categoría de sexo, para decir que él es hombre o ella es mujer. También para la nacionalidad. Yo podría decir que él es chino o él es italiano, ella es australiana o ella es irlandesa, y así con cualquier otra nacionalidad. Usaríamos el verbo ser. Simplemente ten en cuenta que una cosa es el país y otra cosa es la nacionalidad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de España y soy español. También lo usaríamos para indicar el grado de pertenencia a un grupo o a una profesión. Por ejemplo, es cristiano, es hindú, es musulmán, o es médico, es doctor o es profesor, como es mi caso. Otra categoría en la que usaríamos el verbo ser es para decir rangos de edad, porque quizás no sabemos o no queremos decir la edad exacta de la persona. Podríamos decir que es joven, que es adolescente, que es adulto o que es anciano o anciana. También lo usaríamos para hablar de características físicas. Podemos decir que una persona es alta, baja, gorda, delgada, fea, guapa, atractiva, etc. Y también podemos usar el verbo ser para hablar del pelo. Podemos decir que una persona es morena, es rubia o es pelirroja, castaña, etc. Por último, usaríamos el verbo ser para hablar de características de la personalidad o el carácter de la persona. Esta categoría es un poco subjetiva porque puede ser que conozcamos a esa persona y lo digamos desde nuestro conocimiento, o puede ser que no la conozcamos pero nos dé esa impresión. Vamos a ver algunos ejemplos de adjetivos que podríamos usar en esta categoría con su significado y el opuesto. Podríamos decir que alguien es interesante o divertido, o que por el contrario es aburrido. Podemos decir que alguien es muy sociable, muy extrovertido, muy abierto, porque le gusta mucho relacionarse con los demás y hablar con todo el mundo, o que por el contrario es tímido, cerrado o introvertido. Una persona puede ser generosa, si le gusta mucho compartir sus cosas y los buenos momentos con los demás, o puede ser más avariciosa o egoísta, si le gusta quedarse las cosas buenas para sí misma. Otra muy común es decir si la persona es alegre y optimista, o si por el contrario es una persona más bien triste o pesimista. En contextos de trabajo o de cumplir determinadas tareas, podemos decir que una persona es responsable y trabajadora, o que por el contrario le cuesta hacer las cosas y es un poco irresponsable o vaga. También podemos tener en cuenta categorías como la honestidad, diciendo que una persona es honesta o leal, o que por el contrario es deshonesta y desleal. Otra categoría muy cotidiana y que se usa a diario tanto con niños como con adultos es la de educado o maleducado. Una persona educada es una persona respetuosa que sigue unas normas de cortesía y de convivencia con los demás, mientras que una persona maleducada puede ser una persona que dice palabras malsonantes y que se comporta de manera poco adecuada con el resto de personas. También podemos decir que una persona es inteligente, o más coloquialmente usamos la palabra listo o lista, o que por el contrario es ignorante o tonto o tonta. Tonto puede ser usado de manera despectiva o de manera cariñosa. Por ejemplo, si yo te digo, ay, no seas tonto, venga, pues realmente no te estoy queriendo insultar, te estoy llamando tonto de manera cariñosa.
hay que ver el contexto de la frase. Por último, podemos decir que una persona es humilde o modesta cuando no se cree que es la mejor en cualquier cosa que hace, o que por el contrario es un poco creída o soberbia. El siguiente verbo que vamos a ver es el verbo tener, que también se usa para características permanentes de las personas. Por ejemplo, lo usamos para hablar del color de los ojos. Podemos decir que María tiene los ojos verdes, o que Pepe tiene los ojos azules, o marrones, negros, en definitiva. Para el color de los ojos usamos el verbo tener. También lo usamos para hablar del pelo de las personas. Podemos decir que ella tiene el pelo corto, o que tiene el pelo a la altura de los hombros, o que tiene el pelo muy largo. También podemos decir que una persona tiene poco pelo o que no tiene pelo, ya sea porque se ha rapado con la máquina o porque es calvo o calva. También lo usamos para hablar de características físicas del cuerpo de la cara de una persona. Podemos decir que alguien tiene la nariz grande, que tiene los ojos pequeños, que tiene las cejas finas o los brazos largos. Por último, vamos a hablar de la edad, y es que en español los años se tienen. Y esto es un error muy común en las personas que están aprendiendo español porque en otros idiomas no es así. Pero quédate con esto, en español los años se tienen. Por ejemplo, yo puedo decir que María tiene 20 años o que Pepe tiene 40 años. Vamos ahora con el verbo estar. Este verbo lo vamos a usar para hablar de situaciones transitorias, por ejemplo, situaciones físicas temporales o estados de ánimo y emocionales. En cuanto a las situaciones físicas temporales, podemos decir que alguien está enfermo, o que está sentado, como estoy yo ahora, o quizá esté de pie, es decir, situaciones que ahora son de una manera, pero dentro de un rato o mañana habrán cambiado. En cuanto a los aspectos emocionales, también usamos el verbo estar. Yo puedo decir que María está triste, o que está alegre, que está cansada, que está quizá agobiada o estresada por algo, pero son situaciones emocionales que cambiarán en el futuro y no son cosas permanentes. Por último, el verbo llevar lo usamos para hablar de complementos o accesorios que llevamos con nosotros mismos, pero que no son permanentes, que podemos cambiarlos cuando nosotros queramos o que cambiaremos al cabo de un tiempo. Respecto al pelo, podríamos llevar coletas, podríamos llevar flequillo, podríamos llevar trenzas, o quizá podemos llevar barba, bigote, o podemos llevar también solamente una perilla. Y accesorios podríamos llevar cosas como gafas o quizá lentillas. También podemos llevar cosas como brackets o aparato dental. Y ya por último pasaríamos al tema de complementos. Por ejemplo, llevo una corbata, llevo pajarita, llevo un bolso o llevo una mochila. También lo usamos para hablar de las prendas de vestir. Llevo una sudadera, llevo pantalones largos, llevo calzado deportivo, o para hablar de cualquier cosa que llevemos puesta en ese momento. Pues muy bien, hasta aquí ya conoces los 4 verbos esenciales para hacer tus descripciones de manera correcta. Ahora, como te había dicho, es el momento de ponerlo en práctica. Quiero que eches un vistazo a la foto de esta chica y pienses durante unos segundos cómo la describirías. Podemos hacerlo juntos. Vamos allá. Si comenzamos con el verbo ser, podríamos decir, por lo que vemos en la foto, que es una chica joven, que es pelirroja, también podemos decir que es delgada, y podemos decir que parece que es, porque no la conocemos, parece ser o parece que es interesante, por ejemplo. Si pasamos al verbo tener, podemos decir que tiene los ojos azules, que tiene pecas por toda la cara, que tiene la cara fina. También podemos decir que tiene el pelo largo y liso y que tiene unos 25 años. En cuanto al verbo estar, podríamos decir cosas como que está de pie, que está mirando a algo o que está mirándonos a nosotros y quizá que está pensativa. Y para terminar, con el verbo llevar, podríamos decir cosas como que lleva gafas o que lleva un bolso azul a juego con su camisa, que también es azul. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre cómo describir personas en el que has aprendido los verbos y el vocabulario que necesitas para mejorar tus descripciones. Ahora solo te queda practicarlo. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y haré lo posible por resolverla.
Por mi parte nada más, espero que este vídeo te haya sido de utilidad y nos vemos pronto. Un saludo y hasta otra.